El comportamiento de Japón durante la Segunda Guerra Mundial solo puede describirse con una palabra: maldad. No estamos hablando de simples bajas de guerra. Hablamos de masacre tras masacre, aniquilando a decenas de millones de civiles. Hablamos de esclavitud sexual sistematizada, forzando a mujeres asiáticas a vivir un infierno en burdeles militares. El comportamiento exhibido por el Imperio de Japón durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial es un fenómeno histórico bajo cualquier escrutinio analítico, moral o ético. Solo puede ser descrito categóricamente como la encarnación misma del mal absoluto y la crueldad desatada. Las Fuerzas Armadas japonesas no libraron una guerra convencional basada en la simple conquista de territorios. Perpetraron de manera sistemática, fría y calculada masacre tras masacre, aniquilando sin piedad alguna a decenas de millones de civiles inocentes a lo largo y ancho de todo el vasto continente asiático y las islas del Pacífico. Su brutalidad no se detuvo en las trincheras ni en el campo de batalla, sino que se extendió hasta alcanzar la degradación humana más absoluta, al institucionalizar y organizar a escala industrial la esclavitud sexual. Forzaron a innumerables mujeres asiáticas, arrancadas violentamente de sus hogares y familias, a trabajar y agonizar en burdeles militares bajo condiciones infrahumanas que desafían toda comprensión humana, despojándolas de su dignidad y sometiéndolas a un infierno diario y repetitivo. Pero quizás el abismo más profundo, oscuro y escalofriante de toda su depravación se encontró escondido en las sombras de sus enormes laboratorios secretos de investigación y experimentación biológica. Instalaciones dantescas y pesadillescas donde médicos e investigadores, que alguna vez habían prestado juramento para salvar vidas, llevaron a cabo atrocidades verdaderamente inimaginables y retorcidas. Estos macabros experimentos iban muchísimo más allá de la simple crueldad en tiempos de guerra. Incluían prácticas espeluznantes como la inyección deliberada de patógenos mortales, enfermedades letales altamente infecciosas e incluso sangre animal directamente en el torrente sanguíneo de víctimas vivas y aterrorizadas. A otras personas, en nombre de un supuesto y perverso avance médico-militar, se les amputaban extremidades sanas estando plenamente conscientes con el único y sádico propósito de que los impasibles investigadores pudieran observar de manera clínica, documentar meticulosamente y cronometrar con absoluta frialdad la rapidez con la que aquellas personas perecían a causa del inmenso dolor y la pérdida masiva de sangre. Toda esta interminable letanía de horrores, depravaciones y crímenes de lesa humanidad nos obliga ineludiblemente a plantearnos una interrogante profunda y perturbadora. ¿Cómo fue históricamente posible que Japón, una nación insular caracterizada por poseer una cultura milenaria tan rica, refinada y fundamentada en el honor, se volviera tan inimaginable y monstruosamente cruel con sus semejantes? En el estudio global de la tiranía y el totalitarismo, gran parte de la atención académica y mediática se centra siempre, de manera muy comprensible, en la historia de Alemania y su trágico, documentado y estudiado descenso hacia la locura del nazismo. El meteórico ascenso de su líder y la consolidación de su letal régimen constituyen uno de los temas más minuciosamente analizados en todos los anales de la historia. Pero, ¿existe acaso una historia paralela en el lejano Oriente? ¿Hubo algún equivalente japonés que, de manera repentina y carismática, lograra lavar el cerebro de las masas y transformara por completo el carácter moral de toda la nación? ¿O tal vez estamos sobreanalizando la compleja geopolítica de la época y la cruda realidad es que la sociedad o el ejército japonés siempre albergaron una inclinación inherente y cultural hacia la brutalidad y la violencia extrema? A lo largo de esta extensa narrativa, responderemos a todas estas interrogantes, explorando el lado más oscuro del imperio, pero primero, debemos situarnos mental y cronológicamente a mediados del siglo XIX, una época turbulenta en la que Japón se presentaba al atónito mundo exterior como un territorio notablemente atrasado desde el punto de vista del desarrollo tecnológico, industrial y militar moderno. El vasto archipiélago se encontraba sumido por voluntad propia en un estado de aislamiento casi total, herméticamente cerrado al resto del globo terráqueo mediante políticas estrictas, y era gobernado con mano de hierro implacable por un sistema político y social que, en su esencia y estructura, seguía siendo profundamente medieval y feudal.
Si bien existía la figura institucional, sagrada y venerada de un emperador recluido en sus palacios, este ostentaba un rol primordialmente simbólico, religioso y ceremonial. La abrumadora mayoría del poder político, administrativo y la fuerza militar real reposaba en las manos del gobierno militar central y de los poderosos señores feudales regionales esparcidos por las provincias. Estos poderosos y orgullosos señores feudales, respaldados por sus ejércitos privados de guerreros tradicionales, se encontraban enfrascados en un estado casi permanente de tensión, intriga cortesana y esporádicos conflictos bélicos entre ellos mismos por el control del territorio y los recursos agrícolas. Esta belicosidad endémica significaba que Japón era una nación perpetuamente dividida, fragmentada en dominios rivales y obsesivamente ensimismada en sus propios, complejos y a menudo sangrientos asuntos internos. Como consecuencia directa de esta estricta política de encierro y guerra civil contenida, Japón mantenía un contacto absolutamente nulo con las vertiginosas transformaciones intelectuales, científicas y mecánicas de la revolución industrial que estaban ocurriendo a pasos agigantados en los países de Occidente, quedándose rezagado en el tiempo mientras el resto de las potencias forjaban imperios globales. Sin embargo, este frágil y cristalino equilibrio de aislamiento estaba destinado a romperse, y muy pronto, Japón sería violenta y sorpresivamente arrancado de su plácido encierro secular, independientemente de si su orgullosa élite gobernante lo deseaba o se oponía a ello. El punto de inflexión irreversible, el choque traumático que cambiaría la historia de Asia para siempre, ocurrió en el trascendental año de 1853, cuando una imponente, moderna e intimidante expedición naval estadounidense, compuesta por enormes barcos de vapor que escupían humo negro y estaban armados con artillería pesada de última generación, arribó ominosamente a las aguas de la bahía de Tokio. Esta formidable flota extranjera no llegó con intenciones de entablar una diplomacia sutil o un diálogo equitativo, sino que blandió de manera abierta y descarada la amenaza explícita de desatar un conflicto bélico inminente y completamente devastador, si el gobierno japonés se negaba a abandonar sus leyes ancestrales y abrir de inmediato sus puertos soberanos al comercio internacional y a la influencia foránea. Las atónitas autoridades japonesas, confrontadas directamente con la aterradora visión de aquellas naves de guerra occidentales que superaban por completo cualquier defensa costera o armamento local que pudieran movilizar, reconocieron de manera rápida, humillante y dolorosa su absoluta y abrumadora inferioridad militar. Al verse acorralados, sin aliados y sin ninguna otra opción viable para asegurar la supervivencia física de su nación y sus ciudades frente a un bombardeo inminente, se vieron coaccionados bajo extrema presión a aceptar y firmar una serie de acuerdos comerciales profundamente desiguales, explotadores y desfavorables. Para la inmensa mayoría de la población nipona y, de manera muy particular, para la altiva clase guerrera, este amargo evento constituyó una experiencia de humillación extrema e incalculable que dejó una cicatriz imborrable en el alma de la nación. Eran, y siguen siendo, un pueblo caracterizado por un profundo sentido del orgullo nacional, la tradición y el honor. Por lo tanto, resultaba psicológica y culturalmente intolerable la sola idea de ser sometidos, subyugados e intimidados en su propio territorio por aquellos a quienes consideraban bárbaros extranjeros. El simple hecho de que se les dictara de manera tan imperativa, despectiva y arrogante lo que debían hacer en su propia casa generó una furia contenida y una profunda crisis política de proporciones sísmicas que, a la postre, terminaría por desmantelar las viejas estructuras y transformar por completo al país desde sus cimientos más profundos. Esta profunda y violenta agitación política interna culminó en lo que los libros de historia denominan la Restauración, un proceso monumental que representó una auténtica e imparable revolución constitucional, social e institucional sin precedentes en la región. A través de este movimiento unificador, el poder arcaico, fragmentado y obsoleto de los señores feudales regionales fue sistemáticamente desmantelado, neutralizado y drásticamente reducido por la fuerza de las armas y la ley. En su lugar, la nación japonesa comenzó a forjar rápidamente una identidad mucho más cohesionada, moderna y unida, pivotando alrededor de una autoridad central inmensamente fortalecida.
la sagrada figura del emperador, que fue restaurado no solo como líder espiritual, sino como el eje central y soberano absoluto del nuevo estado político. Como parte integral de esta monumental transformación del Estado nacional, se redactó, debatió y promulgó una nueva constitución que sentó las sólidas bases para el establecimiento de un incipiente sistema parlamentario, tomando como principal fuente de inspiración el exitoso modelo político, burocrático e institucional del Imperio Británico. De manera paralela y complementaria a las amplias reformas políticas, se implementaron medidas económicas radicales, drásticas y de un alcance verdaderamente asombroso. Japón, dejando atrás de forma definitiva su milenaria estructura agraria de subsistencia, terminó abrazando con un fervor inusitado el sistema capitalista y experimentó un proceso de rapidísima, planificada e intensa industrialización impulsada desde el propio Estado. La velocidad, la escala y la eficiencia de este inmenso cambio estructural fueron simplemente asombrosas y dejaron boquiabiertos a los observadores internacionales. En el transcurso de unas pocas y aceleradas décadas, Japón logró transitar exitosamente de ser un estado feudal empobrecido y tecnológicamente atrasado a erigirse como una verdadera y formidable potencia económica de alcance global. Este auténtico milagro económico se sustentó firmemente en el desarrollo acelerado de industrias modernas y estratégicas. Conjuntamente con esta revolución económica y civil, el vigoroso Estado japonés emprendió una modernización integral, sistemática y sumamente disciplinada de sus fuerzas armadas, asimilando, adaptando y perfeccionando rápidamente las tácticas militares modernas, la logística de combate y el armamento de vanguardia que utilizaban las potencias de Occidente. Como resultado de todos estos esfuerzos titánicos, sacrificios colectivos y una planificación meticulosa, para finales del siglo XIX, el Imperio de Japón se había vuelto una nación virtualmente irreconocible en comparación con el país aislado y frágil de apenas 50 años atrás. Se había consolidado de manera innegable como una nación firmemente moderna, fuertemente industrializada y con la capacidad militar necesaria para reclamar su legítimo lugar como una potencia de primer orden en el siempre complejo y traicionero escenario diplomático internacional. Sin embargo, acompañando a este progreso material asombroso y a esta serie de éxitos ininterrumpidos, surgió también en la psique colectiva de la población y, muy especialmente, en los influyentes círculos de poder militar y civil, una nueva y peligrosa confianza desmesurada. Esta inmensa confianza, alimentada por el éxito rápido y el vertiginoso ascenso, pronto mutó y se transformó en lo que solo puede describirse como una profunda y ciega arrogancia imperial. La dirigencia japonesa, embriagada por su propio poderío, comenzó a cultivar y diseminar activamente a través de la educación y la propaganda la firme creencia de que su nación era, tanto inherente como culturalmente, inmensamente superior a absolutamente cualquier otra nación que habitara el vasto continente asiático. Impulsados por un deseo ardiente y expansionista de demostrar de manera irrefutable esta supuesta superioridad racial y civilizatoria ante los ojos del mundo, el imperio se fijó el audaz y sumamente ambicioso objetivo de desafiar y humillar militarmente a la que había sido, durante incontables generaciones, la potencia hegemónica indiscutible de la región, el gigantesco imperio de China. China había mantenido, durante milenios y de manera casi ininterrumpida, el codiciado rol de potencia dominante y principal faro cultural en todo el este de Asia. Su vasta hegemonía se basaba sólidamente en su tamaño geográfico verdaderamente colosal, su población inmensa y su inagotable riqueza histórica. En particular, China ejercía un fuerte y ancestral control diplomático y político sobre la vecina península de Corea, un extenso territorio que los nuevos estrategas militares nipones consideraban de una importancia geopolítica absolutamente crítica y vital para su propia seguridad nacional. En el año 1894, la creciente y asfixiante tensión diplomática finalmente estalló sin remedio, y la guerra total se desató de manera formal entre ambas naciones asiáticas. Para el asombro monumental y la completa incredulidad de los experimentados observadores militares internacionales, Japón emergió victorioso de manera rápida y totalmente aplastante.
El ejército imperial japonés, férreamente disciplinado y equipado con letal tecnología occidental, superó técnica, táctica y estratégicamente a las vastas pero desorganizadas fuerzas chinas, que demostraron estar dolorosamente obsoletas y mal dirigidas. En un lapso sorprendentemente corto de menos de un año, el encarnizado conflicto armado había concluido con una victoria decisiva e incontestable para Japón. Corea obtuvo su supuesta independencia formal de la anticuada esfera de influencia de China, allanando el camino para la futura dominación nipona, y Japón adquirió como botín de guerra el control directo y absoluto sobre la estratégica isla de Taiwán, marcando así el inicio triunfal y formal de su imperio colonial ultramarino. Durante los años inmediatamente subsiguientes a esta victoria, el voraz apetito imperial de la nación insular no hizo más que crecer de manera exponencial, continuando su agresiva y calculada expansión territorial y económica en el continente asiático. Esta implacable política expansionista lo llevó de manera inevitable y trágica a un curso de colisión directa, frontal y sumamente peligrosa con otra de las grandes e intimidantes potencias imperiales globales de aquella época, el inmenso imperio ruso. Rusia, impulsada a su vez por sus propios y antiguos afanes expansionistas hacia el este y el Océano Pacífico, buscaba desesperadamente consolidar su férreo control sobre los territorios del norte, especialmente Corea y la vasta, fértil y rica región de Manchuria, con el objetivo estratégico de asegurar puertos libres de hielo durante el crudo invierno para su creciente flota naval. Evidentemente, el orgulloso alto mando japonés, que ya consideraba esas tierras como su patio trasero, no iba a aceptar pasivamente y de brazos cruzados esta pesada intrusión rusa en lo que ellos definían como su esfera de influencia vital exclusiva y natural. No obstante, en una etapa diplomática inicial y demostrando cierta cautela estratégica, los líderes japoneses deseaban genuinamente evitar un conflicto armado a gran escala, sangriento y sumamente costoso con el oso ruso. Su intención primordial era agotar las vías pacíficas e intentar alcanzar una delimitación territorial clara y un acuerdo pragmático de coexistencia. La propuesta nipona era fría pero lógica. Estaban dispuestos a ceder terreno y reconocer formalmente el control ruso sobre la inmensa región de Manchuria, siempre y cuando el imperio ruso correspondiera reconociendo y respetando el dominio exclusivo e indiscutido de Japón sobre toda la península de Corea. En el frío mes de febrero del año 1904, las ágiles fuerzas navales japonesas, demostrando una audacia sin precedentes, lanzaron un sorpresivo, letal y devastador ataque militar nocturno contra el grueso de la poderosa flota naval rusa, que se encontraba plácidamente anclada en la estratégica base de Port Arthur. Una vez más, la sorprendida comunidad internacional y la prensa occidental daban por sentado, con absoluta seguridad, que la pequeña nación asiática de Japón sería aplastada rápida y totalmente. Después de todo, se enfrentaban directamente al inmenso imperio de Rusia, percibida unánimemente por los expertos como una de las naciones más formidables, demográficamente masivas y militarmente poderosas de la faz de la Tierra. Sin embargo, contra todo pronóstico lógico y por segunda ocasión, asombrosa en menos de una década, Japón terminó superando abrumadoramente todas las expectativas, destrozando las previsiones estratégicas europeas e infligiendo una serie continua de derrotas navales y terrestres verdaderamente devastadoras a las lentas y mal abastecidas fuerzas rusas. Humillada en el campo de batalla, con su flota aniquilada en el fondo del mar y enfrentando disturbios internos, Rusia se vio forzada a capitular amargamente y a firmar un acuerdo de paz profundamente humillante mediado internacionalmente. La victoria militar de Japón fue absoluta, resonante y de repercusiones verdaderamente globales. Al haber doblegado en combate de manera consecutiva tanto al gigante continental chino como al formidable coloso euroasiático ruso, Japón se erigió de manera indiscutible, orgullosa y temible, como la principal potencia dominante y hegemónica indiscutida en toda la vasta región de Asia Oriental, con las manos completamente libres y la fuerza militar necesaria para moldear el futuro de la región a su antojo y conveniencia. Como corolario lógico y despiadado de esta nueva y contundente dinámica de poder regional, en el año 1910, Japón procedió,
sin oposición internacional significativa, a anexar formalmente, anular la soberanía y absorber de manera definitiva todo el territorio de Corea, incorporándolo administrativamente como una inmensa colonia más de su creciente y voraz imperio expansionista. Como era de esperarse en el tenso tablero de ajedrez geopolítico, la asombrosa, meteórica y sangrienta transformación militar, económica e imperial de Japón atrajo de inmediato la atención sumamente cautelosa, recelosa y calculada de las demás potencias mundiales tradicionales. Gran Bretaña, reconociendo astutamente el indiscutible nuevo estatus de poder de Japón y buscando pragmáticamente proteger sus propios y lucrativos intereses coloniales en Asia frente a la persistente amenaza rusa, decidió acercarse y formar una alianza estratégica bilateral formal. Un tratado militar que demostraría ser de una vital y enorme importancia durante el desarrollo posterior de la catastrófica Primera Guerra Mundial. Aunque la participación directa, el esfuerzo y los sacrificios de Japón en este primer gran conflicto global a menudo son convenientemente olvidados o injustamente relegados a un plano muy secundario en la historiografía tradicional, la realidad innegable es que el imperio japonés desempeñó un papel estratégico sumamente importante, eficiente y letal en el enorme teatro del Pacífico, encargándose de asediar, confiscar y arrebatar de manera rápida a través de la fuerza naval todas las valiosas colonias y posesiones que el imperio alemán mantenía diseminadas y fortificadas en el vasto continente asiático y los archipiélagos oceánicos. Como justa y merecida recompensa por su inquebrantable lealtad a los aliados y su incuestionable eficacia militar durante el sangriento conflicto, al finalizar la guerra, Japón fue recompensado diplomáticamente en los tratados de paz con la transferencia legal de algunos de estos nuevos territorios oceánicos, bajo el formato de mandatos internacionales. Sin embargo, la extensión geográfica, el valor económico y la importancia estratégica de los escasos territorios finalmente obtenidos fueron percibidos por la indignada dirigencia y el orgulloso pueblo japonés como una recompensa minúscula, insultante y totalmente desproporcionada en comparación con su innegable esfuerzo bélico, las vidas perdidas y los enormes recursos invertidos en la alianza. Este amargo resultado diplomático comenzó a sembrar lentamente las oscuras y profundas semillas de un amargo, venenoso y visceral resentimiento nacional que germinaría de manera letal durante los inciertos años venideros. El profundo recelo y el odio latente de la sociedad civil, las clases trabajadoras y la poderosa élite militar japonesa hacia las hipócritas potencias occidentales no hizo más que crecer, enconarse y pudrirse progresivamente en el tejido social. Este inmenso descontento nacional, alimentado por la percepción de constante injusticia y racismo, encontró una violenta, sangrienta y trágica válvula de escape en el convulso ámbito de la política interna de la nación insular. El síntoma más evidente y trágico de esta radicalización ocurrió en el año 1921, cuando un prominente primer ministro japonés, ampliamente conocido en los círculos políticos por mantener valientemente posturas moderadas, políticas pro-occidentales y buscar constantemente la integración diplomática internacional, fue brutalmente asesinado en un cobarde y fanático ataque perpetrado a plena luz del día por extremistas nacionalistas que lo consideraban un traidor a la patria. Este impactante y sangriento magnicidio, que sacudió los cimientos del Estado, no fue un triste hecho aislado, sino que marcó el aterrador y sombrío comienzo de un larguísimo, oscuro y extremadamente convulso período de inestabilidad política crónica, violencia callejera y caos institucional incesante en la política nacional japonesa. Durante el tormentoso transcurso de las siguientes 2 difíciles décadas, el caos y la paralización institucional fueron la norma aceptada. Japón fue testigo atónito de la caída y sucesión vertiginosa de hasta 20 gobiernos diferentes, la inmensa mayoría de los cuales, asediados por escándalos, crisis económicas y amenazas de muerte, apenas logró sostenerse débilmente en el poder por el brevísimo lapso de un solo año. De manera gradual pero inexorable, siniestras facciones extremistas de derecha, sociedades secretas ultranacionalistas y altos mandos militaristas fanatizados, cuyo único y primordial objetivo irrenunciable era impulsar por la fuerza de las armas una expansión territorial aún más vasta,
agresiva y despiadada en el indefenso continente asiático, comenzaron a marginar a los civiles, monopolizar la influencia pública y a dominar de manera absolutista y tiránica el otrora vibrante espectro político de la nación, preparando el escenario para una tragedia de proporciones continentales que dejaría cicatrices imborrables en la memoria de la humanidad.